Hola amigos, bienvenidos a IPR Talks. Hoy les traemos el segundo episodio. Tenemos con nosotros a Álvaro Díaz, director del Centro Universitario DIPA y bombero en México. Álvaro estuvo con su equipo cubriendo el Mundial de Fútbol en Guadalajara y hoy nos cuenta cómo fue eso desde adentro. Álvaro, bienvenido. Hola a todos, gracias por la invitación y bueno, estamos listos para conversar sobre toda esta magnífica experiencia. Excelente. Y precisamente vamos a hablar de eso, de la experiencia. ¿Cómo llega el Centro Universitario DIPA al Mundial de Guadalajara? ¿Cómo surgió la oportunidad y cómo se prepararon para estar allá? Bueno, para nosotros fue una enorme responsabilidad y también un reconocimiento al trabajo que hemos construido durante muchos años. La oportunidad llegó porque el Centro Universitario DIPA, junto con todos sus maestros, todos sus alumnos y todos los que formamos parte de esta gran familia, han trabajado constantemente para formar profesionales bajo estándares internacionales. No fue una invitación que apareciera de un día para otro, sino que es el resultado de años invirtiendo en la calidad académica, en las certificaciones, entrenamiento y pues generar la confianza para quien nos invitó. Cuando supimos que participaríamos en este Mundial de la FIFA 2026 en la ciudad de Guadalajara, entendimos que no únicamente íbamos como paramédicos o como profesionales de la respuesta a emergencias, sino que íbamos representando a nuestra institución, a nuestros docentes, a nuestros estudiantes y de alguna manera a la nivel de la atención prehospitalaria que se puede ofrecer aquí en México. La preparación fue muy meticulosa, revisamos protocolos, hicimos simulaciones, forzamos comunicación, logística, trabajamos mucho el tema de liderazgo y la coordinación entre todos los equipos. Pero también hablamos mucho del aspecto humano, cómo mantener la calma bajo presión, cómo cuidar al compañero, cómo tomar una buena decisión en segundos que realmente importa. Creo que lo primero que sentimos al llegar fue una mezcla de orgullo y responsabilidad. Orgullo por estar ahí, pero sobre todo por la conciencia que teníamos de responder con profesionalismo desde el primer minuto. Cuando estaban ahí, Álvaro, ¿qué fue lo primero que sintieron? ¿Cómo se sintió tu equipo? ¿Cómo te sentiste tú el estar en un evento de esta magnitud? Bueno, era un ambiente completamente dinámico. Desde que iniciábamos el turno sabíamos que cualquier cosa podía pasar, ¿no? Había miles de personas, idiomas diferentes, temperaturas elevadas, porque Guadalajara es una ciudad muy calurosa, emociones intensas y obviamente un flujo constante de pacientes. En un evento así, no solamente atiendes emergencias graves, atiendes desde personas con agotamiento por calor, lesiones menores, hipertensivas, deshidratación, mucha ansiedad y hasta situaciones que requieren una respuesta inmediata. Lo que más recuerdo no es un paciente en específico, sino observar cómo el equipo trabajaba prácticamente sin hablar. Cada uno sabía exactamente cuál era su función y cuando eso sucede, entiendes que la capacitación dejó ya de ser una teoría, sino que se convirtió en una manera de trabajar. Ese día, yo como rector de este centro universitario confirmé algo que siempre digo a nuestros alumnos y a todos los que se certifican por nosotros. En una emergencia no improvisas, actúas exactamente como entrenaste. Muy bien, Álvaro. ¿Cuántos miembros de tu equipo participaban en cada evento, en cada partido? Bueno, estuvimos aproximadamente una fuerza de tarea en diferentes lugares porque trabajamos en el estadio, en el tema de la prevención. FIFA aplicó un espacio de seguridad que se llamaba la última milla, en donde nosotros estuvimos colaborando con diferentes instituciones para poder ayudar. Aproximadamente tuvimos un despliegue de 400 personas en los diferentes puntos, que era FanFest, inmediaciones del estadio y diferentes eventos culturales dentro de nuestro estado, porque las personas que venían no solamente venían a ver el mundial, sino que también venían a conocer y a hacer turismo y obviamente pues estábamos nosotros listos para poder ayudar. Qué interesante, Álvaro. Y nos damos cuenta, las personas que vimos el Mundial, no presencialmente en los estadios, sino por televisión, de todas las cosas que pasaban detrás del escenario, ¿no? O sea, la labor que ustedes hacían, asegurando de que la gente estuviera segura todo el tiempo. Me encanta eso. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Cuéntame cómo fue un día cualquiera en el Mundial. O sea, ¿qué veían? ¿Qué enfrentaban? ¿Cómo era el ambiente operativo en un día, en un partido en el Mundial? Bueno, siempre fue algo muy intenso, ¿no? Y como les comentaba al principio, era como muy dinámico. Desde que iniciábamos los diferentes turnos en los diferentes puntos, tanto de FanFest, en los Public View que se abrieron para todas las personas, sabíamos que cualquier emergencia nos iba a tocar, ¿no?
El hecho de poder corroborar o trabajar con personas con diferentes idiomas, nos causaba hasta cierto punto un poco de perturbación, ¿no? Por el tema de la comunicación. Sin embargo, el hecho de nosotros haber recibido a personas, por ejemplo, de Corea, tuvimos personas de la República Democrática del Congo, nos hicieron elevar un poco más el reto de poder ayudar, ¿no? Entonces nos apoyamos con dependencias de gobierno que nos estuvieron apoyando como traductores para poder nosotros ejercer esa parte. En conjunto con los diferentes servicios de emergencia del gobierno, colaboramos en la atención de aproximadamente más de 1,000 personas. Cabe mencionar de que en este punto, el gobierno local del estado de Jalisco, donde yo me encuentro, organizó eventos masivos. Tuvimos conciertos en donde estuvo presente la banda de rock Maná, Alejandro Fernández, en donde tuvimos una concentración masiva de personas y bueno, esto fue extra a las actividades que estaban planeadas ya por FIFA. Qué bien, Álvaro, qué bien. Tú mencionaste hace un momento algunas de las emergencias que manejaron y hablaste específicamente de temas relacionados con el clima, la multitud, pero háblame más sobre qué tipo de casos atendieron. Y háblame de pronto aquel caso específico o un momento específico que te marcara, que no se te olvida de Mundial dentro de las personas que atendieron. Bueno, nos tocó atender a una persona de Corea que tuvo un golpe de calor. Entonces fue algo muy chistoso porque primero empezamos a platicar con ellos con señas, ¿no? Obviamente, el uso de la tecnología juega un papel muy importante con nosotros, porque, bueno, a través de diferentes herramientas tecnológicas que tenemos en la escuela, pudimos hacer ese proceso de traducción. Estaba el equipo que estaba dando la atención, aparte del equipo que estaba haciendo la traducción con a través de herramientas tecnológicas que tenemos y fue como algo muy chusco, no fue una emergencia muy grande, pero sí una situación en donde sabemos que la atención médica prehospitalaria en la actualidad no tiene barreras ni de idiomas ni de países y obviamente en un evento de esta envergadura, pues realmente tenemos que estar preparados. Algo que me marcó fue tener de saber que los alumnos que estaban ahí, los maestros y todos los proveedores que se han certificado con nosotros vienen de un estándar de excelencia. Y eso obviamente nos preparó para poder integrarlo primero con la práctica, con la tecnología que bien le comentaba y también con un equipo humano, primeramente con una vocación incomparable porque no fue una barrera realmente. Claro, este día en el Mundial fue muy intenso, fue un entorno operativo con máxima exigencia, pero nuestro equipo con la preparación y la unidad transformó algo muy importante, que son los retos de los aprendizajes, estos retos en aprendizajes exitosos. Qué bien, Álvaro. Interesantísimo lo que estás contando. A nuestros amigos les estamos llevando el segundo episodio de IPR Talks. Hoy estamos hablando con Álvaro Díaz del Centro Universitario DIPA, que nos está hablando sobre su participación y la de su equipo en el Mundial de Fútbol que se desarrolló en México, Estados Unidos, Canadá, pero específicamente en la ciudad de Guadalajara. Para la siguiente pregunta, Álvaro, ¿qué fue lo más difícil de ese despliegue? Háblame desde el punto de vista humano. ¿Y qué te sorprendió que no esperabas a ti y a tu equipo? ¿Cómo respondieron bajo presión? ¿Y qué aprendieron sobre tu equipos, sobre ese tipo de casos? Lo más difícil no fue lo técnico, eso sí es muy importante compartírselos, sino gestionar emociones. La responsabilidad de proteger vidas pesa, pero la cohesión y la vocación obviamente nos hicieron más fuertes en todo el desempeño del equipo. Técnicamente puedes prepararte durante años, pero nadie te enseña completamente el peso de saber que una decisión tuya puede cambiar la vida de las personas. También fue muy importante, quiero recalcar, cuidar al equipo. Cuando llevas varias horas trabajando bajo esta presión, obviamente el cansancio aparece, pero tienes que seguir tomando buenas decisiones. Ahí yo entendí como rector de esta universidad que un buen paramédico no solamente domina procedimientos, sino que también sabe manejar sus emociones, comunicar tranquilidad y apoyar a sus compañeros. Lo que más me dio esta experiencia sobre nuestro equipo fue la calidad humana que tienen y más grande que su capacidad técnica. Eso me hizo sentirme profundamente orgulloso. Qué bien, Álvaro. Hablemos ahora de la certificación de IPR dentro del contexto del desempeño tuyo y de tu equipo en el Mundial. El personal que fue a Guadalajara a los partidos tenía certificación de IPR.
Ahora, háblame, en el campo de juego, ¿se sintió eso? ¿Se notó? ¿Les dio más confianza saber a ti y a tu equipo que pasaba por ese estándar? Háblame de esa parte específicamente de IPR y cómo influenció esa certificación dentro del desempeño de tu personal en el mundial. Sí, absolutamente, absolutamente. Muchas personas creen que una certificación es solamente un diploma para colgar en la pared, ¿no? Hoy yo puedo decir que no. Una certificación seria cambia la forma, primero en la que piensas y segunda en cómo tomas decisiones. Saber que cada integrante que había demostrado objetivamente sus competencias previamente, a mí en lo particular y a las dependencias que nos invitaron, generó mucha tranquilidad. Yo nunca pensé, ojalá sepan qué hacer, ¿no? Obviamente porque al contrario, confío plenamente en ellos porque ya han demostrado que pueden hacerlo. Y no lo demostraron solamente en una evaluación nacional en México, sino que este nivel de confianza permite, a través de su acreditación en IPR, que el equipo funcione mucho mejor. No elimina el estrés, eso sí es muy importante que la gente sepa. El tener una acreditación de IPR no elimina el estrés, pero sí elimina la incertidumbre, tanto para los mandos, para los directivos, sobre todo para los alumnos y las personas que están brindando la atención en campo. Mencionaste hace unos minutos la importancia de haberse entrenado para este tipo de momentos y se nota por lo que nos cuentas que de verdad ese entrenamiento ahí hace clic en ese momento exacto donde los probadores, pues los proveedores de tu equipo tuvieron que actuar y seguramente lo hicieron muy bien. Me encanta eso. La siguiente pregunta que te voy a hacer tiene que ver también con la parte humana. ¿Qué le dirías hoy tú a alguien que quiere estar listo para este tipo de despliegues, algo tan importante como la fiesta deportiva más grande del mundo, este tipo de eventos? La presión real que se siente, que háblame del margen de error cero que tú esperarías de parte de tu equipo en este tipo de eventos. Bueno, primero que nada, lo que yo les diría es que dejaran de buscar el camino fácil. Para empezar, atención médica prehospitalaria, no solamente en México, en Latinoamérica, sino en el mundo, dije excelencia. Las vidas de las personas no aceptan improvisaciones. Si realmente quieres tú participar en eventos internacionales, responder grandes emergencias o trabajar donde el margen de error es prácticamente cero, necesitas una formación que vaya más allá de aprobar un examen. En Centro Universitario DIPA buscamos precisamente eso. Formamos personas capaces de pensar bajo presión, a comunicarse, a ser líderes en equipos específicos, a la toma de decisiones clínicas seguras y bueno, formamos personas capaces para poder ayudar de manera integral. La certificación de IPR no es el objetivo final, sino es una consecuencia de una preparación seria. Nuestro compromiso es que cuando un egresado salga de nuestra institución pueda desempeñarse con seguridad en cualquier escenario, ahora podemos decirlo, en cualquier parte del mundo. Qué bien, Álvaro. Aparte, me parece muy, muy importante porque no solamente estás enseñando procedimientos, protocolos, ni seguir el ABCD, sino también ponerle el corazón, ponerle pensamiento crítico, ponerle un desempeño en excelencia a lo que hace tu equipo. Me encanta esa parte. Ahora dime qué sigue para el Centro Universitario DIPA, ¿de dónde van? ¿Qué planes tienen para los próximos años? Bueno, estamos entrando en una nueva etapa. Durante muchos años trabajamos para consolidarnos académicamente, obteniendo diferentes sitios de acreditación. El primero pues fue NAEM, después AJA. Quiero platicarle a todos nuestros amigos que nos ven que nosotros fuimos el primer centro de acreditación de IPR en México. Después de nosotros compartimos junto con la Marina Armada de México, el Instituto Politécnico Nacional, Universidad Autónoma de Querétaro, esta bondad de poder nosotros acreditar en nuestra casa de estudios a todas las personas que quieren seguir a este siguiente nivel. Ahora queremos consolidarnos como una institución referente, pero para toda Latinoamérica. Eso significa fortalecer nuestros programas universitarios, incorporar más estándares internacionales, generar investigación, ampliar alianzas internacionales y bueno, continuar formando profesionales que puedan competir en cualquier parte del mundo. Pero nuestro sueño va más allá. Queremos contribuir a elevar el nivel de la atención hospitalaria, primero en nuestra región, que es algo alcanzable y evaluable, y si logramos que miles de pacientes reciban una mejor atención gracias a la formación de nuestros egresados o de la gente que se certifica con nosotros, creo que habremos cumplido esa misión. Yo tuve la fortuna de conocer tu centro de entrenamiento allá en Guadalajara hace un par de años cuando fuimos a visitarte y me pareció increíble.
no solamente la planta física, sino el corazón que se le ve a la gente. También tuve la fortuna de estar en Bomberos Zapopan, donde estás, y tú también te desempeñas como bombero. Y me parece que la cultura que se ha desarrollado, que ustedes han logrado desarrollar en su región, referente a la excelencia en EMS, pues es muy fuerte, ¿no? Y como tú decías ahora, y es una consecuencia también de eso. Es una herramienta más que los lleva a ese nivel de excelencia. Bueno, para cerrar nuestra charla de hoy sobre tu participación y la de tu equipo en el Mundial, ¿qué le diría a alguien que está pensando en formarse en el centro universitario DIPA y no sabe si dar el paso? ¿Cuál sería tu primer consejo para esa persona? ¿Qué van a encontrar cuando lleguen a la universidad, a DIPA? Cuéntame. Bueno, primero que nada, ahora con este segundo aire que estamos tomando para Latinoamérica, vamos a tener diferentes programas online que de cualquier parte del mundo van a poder estar trabajando con nosotros. Pero le diría primero que se pregunte qué tipo de profesional quiere ser. Si solamente busca un certificado o si probablemente, bueno, si busca solamente un certificado va a encontrar probablemente muchas opciones. Eso me queda muy claro. Pero si quiere una institución que lo desafíe, que se prepare para escenarios reales, que le enseñe a tomar decisiones cuando otros dependan directamente de él, entonces encontrará en nosotros, en Centro Universitario de IPA, un lugar extraordinario. Ojo, nosotros no formamos únicamente paramédicos, formamos líderes para la atención de emergencias, personas capaces de actuar con conocimiento, con ética, con disciplina, pero sobre todo con humanidad. Quiero compartirles que nuestro compromiso no termina el día de la graduación o el día que se termina el programa educativo. Queremos que nuestros egresados sean reconocidos primeramente por la confianza que se genera cada vez que llegan a una emergencia. Y bueno, para mí el Centro Universitario de IPA es una institución que transforma vocaciones en profesionales capaces de salvar vidas con conocimiento, liderazgo y lo más importante, pues con estándares internacionales. Ahora, hablando de estándares, específicamente hablando de IPR, entonces sumemos esa preparación, esa formación que le das a tu personal y la certificación de IPR. O sea, ¿qué hace distinto a ese profesional que logra llegar hasta ese nivel? Bueno, la certificación de IPR es un proceso de validación objetiva. Entonces, esto depende mucho de que los estándares que nosotros adoptamos como escuela nos dieron una experiencia real en este evento deportivo. La formación de nuestros alumnos fue de manera integral y la misión desde un principio fue elevar el nivel de la atención prehospitalaria en nuestra región, específicamente, sí para este evento, pero que se queda para toda la vida, porque nosotros nos pusimos como objetivo no bajar de ese nivel, sino que de ahí subir más adelante y bueno, para nosotros es muy importante el hecho de poder compartir nuestra experiencia. A lo mejor ahora es a través de mi voz, pero todas las 476 personas que estuvieron involucradas en este despliegue técnico y operativo durante esta fiesta deportiva, pues creo que coinciden conmigo en toda esta información que les compartimos. Bien, dime en una frase, Álvaro, ¿qué es el Centro Universitario DIPA para ti? Bueno, sí, para mí es un lugar en donde no solamente van a encontrar vocación, sino un lugar donde te vas a convertir en un líder en Latinoamérica, transformando vocaciones en acción. Qué bien, Álvaro, me encanta. Bueno, hemos tenido la fortuna hoy de conversar con Álvaro Díaz, director del Centro Universitario DIPA en Guadalajara. Pues exactamente lo que IPR Talks quiere mostrar a personas como tú, que no solamente habla de estándares, sino que los vive. Y qué mejor experiencia que haberlo vivido en la fiesta deportiva más grande del mundo, ¿no? Que se da cada 4 años, el Mundial de Fútbol. Para todas las personas que están viendo el programa de hoy, si de verdad quieren formarse a ese nivel, teniendo en cuenta todo lo que nos explicaba Álvaro, ya saben dónde buscar. Despedimos hasta el próximo episodio. Álvaro, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Enviamos un cordial saludo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, y esperamos vernos muy pronto nuevamente. Muchas Claro que gracias. sí. Un abrazo Gracias, para Álvaro. todos. Chao. Gracias.